Hey, what's up, gente de YouTube. Nuevamente hablaremos de un nuevo material y un nuevo review para el canal. Hablemos del octavo álbum de estudio de la banda Linkin Park, publicado el pasado 15 de noviembre del 2024. Mi gente de YouTube, bienvenidos a la review del álbum From Zero de Linkin Park. Han pasado 7 años desde el fallecimiento de Chester Bennington y la banda finalmente ha regresado con un nuevo álbum y una formación ligeramente diferente. Tenemos a Emily Armstrong, ex vocalista de Dead Sarah, como su nueva co-vocalista junto a Mike Shinoda, y el nuevo baterista Colin Brain en reemplazo del baterista Rob Bourdon. Y la bienvenida a la nueva vocalista Emily Armstrong recibió tanto comentarios positivos como comentarios negativos por parte de los fanáticos. Algunas personas adoraron la nueva incorporación a la banda, otras sintieron que no era una buena opción y que era una falta de respeto hacia el legado de Chester Bennington. En lo tema personal se me hace una buena idea que la nueva vocalista se trate de una mujer para darle exactamente eso, un aire fresco a la banda, y no poner a alguien que se parezca o alguien que cante igual que Chester Bennington, porque sería exactamente eso, un reemplazo. Ahí sí sería un reemplazo. Por la manera de cómo reaccioné al nuevo material por parte de Emily Armstrong, era normal que no estuviera acostumbrado, pero esto tal vez va más a la parte de cómo presentaron las canciones. Nos presenta como primer sencillo a The Infinite Machine, que a mi consideración encaja perfectamente con esa energía que caracteriza a muchas canciones de Linkin Park. Pero después nos muestran el lado comercial con Heavy is the Crown y la voz melódica de Emily Armstrong con Over Each Other. Y es aquí donde no estaba realmente convencido con el material que nos presentaban. Fue hasta que por fin lanzaron Two-Face y mi esperanza con la nueva revolución y sonido de Linkin Park estuviera al alcance de mis expectativas como fanático. Cambian los sonidos pop de su último álbum Warmolite por un énfasis más al rock alternativo y el new metal, así como las mejores partes de los álbumes anteriores como son el Harvey Theory o el Minutes to Midnight, así como sus influencias y sus estructuras similares a sencillos anteriores como Play It Out y la comparación más evidente como Two-Face a la canción One Step Closer. En cuanto a la letra, From Zero parece hablar mucho sobre renacimiento, renovación y un nuevo comienzo. Todo esto en una cantidad de 31 minutos. Que a mi consideración está bastante bien de tiempo, ya que puedes disfrutar cada sencillo y no te aburres en ningún momento. No creo que el álbum haya tenido estándares malos, pero tampoco es perfecto. Claramente no es la misma agrupación para ser juzgada en comparación con los álbumes anteriores como el Harvey Theory y Meteora, pero estamos juzgando esto colectivamente como una banda y no como un nuevo álbum. Esto ya no suena como Linkin Park, más bien es para amor. Cambien el nombre de la banda. Ya, güey, ya. Ya, padrino, ya. No das risa. Y tampoco yo. Y bueno, tengo que presentarles mi top 3 de sencillos de From Zero. Una canción que me sorprendió mucho es Stained, que está a la altura de la voz melódica de Emily Armstrong. Como número 2, por supuesto que tengo que poner a Two-Face, ya que me recuerda mucho justo al One Step Closer. Y la etapa de Meteora o del Harvey Theory son una joya. Y como número 1 tengo que poner a The Infinite Machine, solamente porque es exactamente eso, una canción que encaja perfectamente con lo que es el sonido de Linkin Park, lo que caracteriza a Linkin Park y lo que nos puede presentar con un nuevo comienzo. Al álbum From Zero de Linkin Park le doy una calificación de 9.2. Siento que este álbum estará abierto a interpretaciones tanto positivas como negativas, y el factor principal será el cambio en la agrupación y no exactamente en el álbum. Pero es lo que pasa cuando un líder que marcó un gran legado como a Linkin Park es reemplazado para que la banda tenga que tener una nueva oportunidad. A medida que avanzan hacia la nueva era, las comparaciones entre el pasado y la actualidad se harán presentes por siempre. Pero Linkin Park sabe bien lo que está haciendo y From Zero es una indicación de que Linkin Park está en buenas manos. De cualquier manera, es bueno saber que Linkin Park por fin está de regreso haciendo nueva música y que por cierto nos estarán visitando el próximo año 2025.
Estarán presentes en la Ciudad de México el 31 de enero en el Estadio GNP Seguros, el 3 de febrero en Guadalajara en el Estadio 3 de Marzo y el 5 de febrero en Monterrey en el Estadio Banorte. Así que si quieres ver el show de Linkin Park en vivo, corre por tus boletos. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like, compartir, comentar qué te pareció este review, qué te pareció el álbum y activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo contenido en el canal. Sígueme en mis redes sociales que son Facebook, Instagram, X y demás, que las encontrarás abajo en la descripción del video. Nuevamente, yo soy su servidor The Flash Boy con un nuevo video para el canal. Así que bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Chao, chao.